Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenos días, iglesia, Dios te bendiga. Estaba escuchando el comercial de los jóvenes, benditos jóvenes que todavía pueden comer chocolate, azúcar y no engordan, ¿no? Como ya llegando a los 30, el tercer piso, ya lo que comas, híjole, ya piénsala dos veces. Y bueno, bendito sea Dios, escuchó mi oración el día de ayer, el América fue eliminada, no veo mucho, espero no haya mucho americanista por aquí, mi amigo Fer por ahí, pero es un día glorioso el día de hoy, haya perdido o no el América, pero el Señor tiene un mensaje para ti, para mí, y el primero que recibió los coscorrones de este mensaje es tu servidor. Así que te pido que esta mañana ores por mí para que el Señor me ayude, porque necesito su ayuda en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día. Gracias porque eres bueno, Señor, y tu misericordia una vez nos alcanza, mi Dios. Padre, en tus manos estoy en este momento. Usa, Señor, todo lo que yo soy, Señor, todos mis dones y talentos que tú me has dado, Señor, úsalos a tu voluntad. Padre, que este mensaje bendiga a tu pueblo, así como me ha bendecido a mí, Señor. En el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Y el mensaje que tengo el día de hoy para tu vida, como te repito, el primero que recibió los coscorrones es este que tienes aquí enfrente. Y entonces es una palabra sobre el liderazgo, se titula Un verdadero liderazgo. Y entonces vemos que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos un llamado para ser líderes. ¿Cuántos decimos amén? Tú y yo tenemos un llamado a ser líderes en donde sea que Dios nos ponga. Y entonces, de acuerdo a un autor que me encanta, que se llama Juan C. Maxwell, es un hombre que nació en el 47, tiene aproximadamente 80 libros escritos acerca del liderazgo. Es un hombre cristiano, nacido de cuna cristiana, y su libro más famoso es Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Ahí te lo dejo de tarea para que cuando tengas tiempo lo leas, y si ya lo leíste, sabes de qué te hablo. Pero este personaje que habla acerca del liderazgo, define al líder de la siguiente manera. Dice: el líder es aquel que es capaz de influenciar a sus subordinados. Ahora, esta persona de la cual te estoy hablando, John C. Maxwell, es una persona que sus libros hablan de liderazgo en la empresa, en las empresas, ¿ok? Pero eso que él enseña también lo podemos aplicar a nuestra vida, a nuestra casa. Y dice, es capaz de influenciar a sus subordinados para que mejoren sus capacidades y logren adquirir mayores conocimientos del área específica en la cual se encuentran. Ahora, aquí dice subordinados, pero ahora cámbiale la palabra subordinados, quítasela y ponle familia. ¿Cómo quedaría? El líder es aquel que es capaz de influenciar ¿a quién? A su familia. ¿Cuántos de aquí sabemos que el impacto que tú tienes como líder de tu casa es positivo o también puede ser negativo? Es decir, que si tienes la esposa, hombre, que tienes una esposa y no te gusta tu esposa como es, adivina de quién es la culpa. Habla así. Es tuya, tú eres el líder. Mujer, si tienes unos hijos que no te gustan como son, ¿de quién crees que es la responsabilidad también? Tuya. De tal manera que tu trabajo como líder es influenciar a aquellas personas que están cerca de ti, que te rodean, ya sea de manera positiva, pero también de manera negativa. Aguas con esto. Pero bueno, vamos a la palabra. ¿Cómo define el Señor o qué es para Dios la autoridad o ser el líder? Acompáñame a 1 Corintios 11:3. Y dice así: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo ¿qué? Varón. Y el varón es cabeza de la mujer. ¿Cuántos decimos amén? Están dormidos de este lado.
El varón es la cabeza de la mujer. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Aténganse a las consecuencias. Está bien padre decir este versículo. Incluso a los hombres en algún momento de nuestra vida nos encantó este versículo, ¿sí o no? Brenda, la Biblia dice que tienes que obedecerme. Erróneamente agarramos la Biblia y la aplicamos a mi conveniencia. Te tienes que someter, ahí lo dice Dios. Cometemos ese error, y yo sí se lo he dicho a mi esposa en algún momento. Pero vamos aprendiendo, vamos caminando, y vemos que este versículo no habla de ponerme por encima de ella, o sentirme mejor que ella, o sentirme alguien superior a ella, sino que entiendo que este versículo dice que Dios me ha entregado a mí la bendición de dirigir, cuidar, bendecir a la persona que Dios me ha entregado. Ahora, las mujeres la tienen más fácil. Dice que Cristo es la cabeza de nosotros los hombres, de acuerdo a esta escritura. De manera que los hombres somos los que tenemos que darle cuentas directamente a Dios. Y las mujeres la tienen más fácil. Le tienen que dar cuenta a su esposo, a este cabezón, a este gordito. Ojo, si tú todavía no estás casada, porque también es escritura. Si tú no estás casada, o no tienes pareja, o ya falleció tu cónyuge, ¿quién sería tu autoridad? Tú puedes llegar a decir, pues yo no tengo marido, no tengo autoridad. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién es tu autoridad el día de hoy? Dice la palabra que Cristo es ¿qué? ¿El novio de quién? De la iglesia. Tú eres la iglesia, tú haces la iglesia. Entonces, mujer, tu autoridad directamente también es Cristo. Tú no estás sin cobertura, tú estás bajo cobertura del Señor. Amén. Entonces, la pregunta que te quiero hacer ahorita y que quiero que te quedes meditando lo que resta de este día es: ¿qué clase de cabeza, qué clase de líder eres el día de hoy? ¿Eres un buen líder? ¿Eres un mal líder? ¿Influyes para bien en las personas que están cerca de ti? ¿O pasa lo contrario? Te lo dejo a tu criterio. Entonces, vemos algo muy interesante, y es que Cristo es nuestro ejemplo de lo que es estar bajo autoridad. Acompáñame a Juan 12, 49 y 50 para los que anotan. Dice Jesús: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento, me dio orden, me dio instrucción de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, dice Jesús, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vemos un Jesús que no se manda solo. A pesar de ser el Hijo de Dios, Él en todo momento tiene una amistad, tiene una plática, tiene una conversación en todo tiempo con el Padre a través de la oración, de tal manera que a través de la oración el Padre le da la instrucción a Jesús de lo que tiene que hablar. Y dice Jesús: todo lo que yo digo, todo lo que yo les enseño, el Padre me ha pedido que se los diga. Y entonces, si tú y yo somos la novia de Cristo, somos la esposa de Cristo, ¿quién nos tiene que hablar? Jesús. Y entonces, si Jesús nos habla, si Jesús nos da la instrucción, nuestro trabajo, nuestra obligación es seguirlo a Él, obedecerlo a Él. Y es que muchas veces pensamos: es que estoy esperando que Dios me hable. Y pasan los años y Dios, según tú, sigue sin hablarte. Pero ¿cómo te das cuenta que Dios te habla? Número 1, vete a la palabra de Dios. Ahí Dios te va a hablar de ley. Pero si no lees ese mensaje que estás esperando, esa respuesta que estás esperando para tu situación, sigues diciendo: es que Dios no me ha hablado. Hay que leer la palabra más. Y entonces llegamos aquí a un punto muy interesante acerca de Jesús, que dice, y es un principio, que es: si quiero
El vivir bajo autoridad, ¿qué pasa? Me da autoridad. Si yo aprendo a vivir bajo autoridad, a someterme, hombre, mujer, bajo la autoridad de Cristo, Él me da autoridad. Y entonces yo puedo aplicar autoridad hacia los demás. De tal manera que si yo soy rebelde, si Dios me dice algo y sé que estoy mal y no quiero cambiar, eso me convierte en una persona rebelde. Le digo, no, Señor, las cosas no son así, son a mi manera. Entonces ya no estoy metiéndome bajo su cobertura, ya no estoy yo cuadrándome con el Señor. Y entonces ahí esa autoridad que Dios me quiere entregar, yo solito le estoy diciendo, espérame tantito, yo no quiero tu autoridad, quiero mi autoridad. Cuidado con eso, tengamos mucho cuidado. Acompáñame a la siguiente escritura. Es un ejemplo acerca de una persona que supo y aprendió el principio de la autoridad, de estar debajo de autoridad. Y es la historia del centurión. En Mateo 8 del 5 al 10 dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también, aquí viene lo interesante, porque también yo soy hombre bajo autoridad. El centurión era una posición en el ejército romano que tenía entre 60 y 80 personas a su cargo. Entonces este centurión en el ejército romano tenía un jefe, y él entendió que si él estaba bajo autoridad había una bendición. Porque fíjate cómo le contesta este centurión a Jesús, porque el centurión no era judío, ¿ok? Pero le dice Señor. Eso está en el verso, ya se me perdió. Aquí está en el verso 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado. Señor. El centurión reconoce que Jesús es una autoridad no natural, era una autoridad espiritual para él. Y él entendió que si yo me meto bajo la autoridad de Jesús, el milagro va a pasar. Y por eso le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero con que digas la orden, con que des la instrucción, mi siervo va a sanar. Y luego sigue diciendo, respondió el 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Dice que al oírlo Jesús, se maravilló, dijo, wow. Dice, ni en Israel, en mi propio país, he encontrado tanta fe. Cuando tú y yo nos metemos bajo la autoridad, estamos bajo autoridad y obedecemos, Jesús dice, wow, se maravilla. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, aquí viene algo interesante. Cuando entendemos esto, que las autoridades que Dios nos ha puesto, llámese esposo, llámese jefe del trabajo, llámese cualquier autoridad natural que Dios haya puesto cerca de ti, y lo honras, ¿qué va a pasar? Jesús se va a maravillar también de ti y de tu vida. Pero no solamente las autoridades naturales, Dios nos ha llamado también a honrar a nuestras autoridades espirituales. Ese pastor, ese líder, esa persona que está a cargo, que está ayudándote en tu vida espiritual. Cuando tú también aprendes a obedecer, porque déjame decirte que obedecer no es nada rico, obedecer no es nada agradable. A nadie nos gusta obedecer. A ver, ¿a quién le gusta obedecer? Es difícil, pero la bendición está en la obediencia. Recuerdo una vez, luego les platico la historia, en otra ocasión. Hay otro principio que entendemos aquí. Dice que Cristo es la cabeza ¿de quién?
del varón. El varón es la cabeza ¿de quién? De la mujer. Cuando el papá y la mamá, cuando está el matrimonio, aquí este caso específico, cuando hay papá y mamá, el papá honra, respeta a la mamá y la mamá respeta al papá, ¿qué crees que pase con los hijos? Porque tus hijos, como te decía al principio, ellos no hacen lo que tú les dices, ellos hacen lo que tú haces. Si les dices, chamaco, no tomes, no fumes, pero llegas a la casa con la chela o con el cigarrito o etcétera, te puedo poner miles de ejemplos. ¿Qué crees que va a hacer tu hijo? ¿Va a hacer lo que le digas o va a hacer lo que ve? Va a hacer lo que tú haces. Y entonces no vas a tener calidad moral de decirle, hey, porque te va a decir, ¿y tú por qué sí? Y entonces ahí, ups. Una buena relación con Dios, eso es importante. Una buena relación con Dios que tú tengas se va a reflejar con tu relación al lado, con las personas que te rodean. Si no tienes una buena amistad con Dios, posiblemente estés teniendo unas malas relaciones con las personas que te rodean, tu familia, tus compañeros de trabajo. No sé, pero si tienes una buena relación vertical, en automático tu relación horizontal va a estar padrísima. Y entonces llegamos a lo siguiente: 4 aspectos fundamentales o 4 aspectos que debemos tomar en cuenta para tener un buen liderazgo en casa. Punto número 1: no ser autoritarios. Acompáñame a Primera de Reyes 12, del 1 al 8. Dice Roboam, esta es la antesala, esta historia que te voy a leer es la antesala de la división del reino de Israel en 2, Judá e Israel. Y dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Roboam es hijo de, ahí se me fue el nombre, el hijo de David, Salomón. Roboam es hijo de Salomón. Y entonces Salomón ya murió y es momento de elegir un nuevo rey. Y el que va a ser elegido rey es este cuate que se llama Roboam. Y dice que fue a Siquem porque todo el pueblo de Israel iba a ir a ese lugar para ahora él hacerlo rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, váyanse, y de aquí a 3 días vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejan ustedes que responda a la petición de este pueblo? Y ellos, los ancianos, le contestaron a este rey, le dice, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él, dice, dejó el consejo a un lado de los ancianos. Y lo primero que hace este cuasi rey, le empieza a preguntar a sus cuates jóvenes, oye, fíjate que el pueblo me pidió esto, pero ¿ustedes qué opinan? Voy a ser rey, tengo esta problemática, quieren que les baje los impuestos, quieren que los trate muy bien, han prometido que me van a servir, pero el consejo de los jóvenes es, bueno, si tu papá fue así de malos con ellos, dice, ahora tú con el dedo más chico los vas a aplastar. ¿Qué podemos aprender de esto? 2 cosas. 1, dice aquí, si fueres hoy siervo, en el verso 7, si hoy fueres tú hoy siervo de este mundo de este pueblo, y lo sirvieres,
Dios te llama a servir en tu familia. Eres el líder, eres la cabeza, qué padre, pero eres llamado a servir. Dice la palabra, es más bienaventurado que dar que recibir. Primero, servir. 2, cuando tienes un problema, ¿a quién le pides consejo? Este rey fue con los inexpertos, con los jóvenes. ¿A quién le pides consejo cuando tienes un problema? Usualmente, mi esposa no me deja mentir, le ha pasado a ella que en algún momento una de sus amigas, a punto de divorciarse, le preguntó a sus amigas que no conocen de Dios: ¿qué hago con mi esposo? Ya me quiero divorciar, ¿qué hago? Las amigas que no conocen de Dios le dijeron: pues divórciate, búscate otro, hay muchos más peces en el mar. Pero esa misma amiga vino con mi esposo y le preguntó: oye, tengo este problema, me quiero divorciar porque no aguanto a mi esposo, ¿qué hago? Mi esposo le dijo: aguántese, póngase a orar por su esposo, no tire la toalla tan rápido, a tirar la toalla a la playa nada más. ¿Qué pasó con este matrimonio? Esta mujer decidió escuchar el consejo de parte, o lo que dice Dios. ¿Y qué pasó con este matrimonio? Se restauró. ¿Te imaginas cuando tú tienes un problema y le preguntas a la persona equivocada qué es lo que tienes que hacer con un negocio, con tus hijos, con tu cónyuge? Si le preguntas a una persona que es divorciada y que le ha ido en feria y que no conoce de Dios, ¿qué consejo crees que te dé? No creo que sea bueno. Pero si te acercas a una persona que tiene 40 años de casado y tiene testimonio de que tiene un buen matrimonio, quizás lo que te diga no te va a gustar. Porque usualmente cuando nos dicen lo que no nos gusta o lo que no estamos esperando escuchar, es cuando, híjole, creo que no es de Dios. Creo que no. Es muy difícil. No nos gusta que nos digan algo que como que no estamos de acuerdo. Entonces, tengamos cuidado. ¿A quién le pides consejo? ¿A quién te acercas a pedir consejo? Segunda de Corintios 13:10. Por esto os escribo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad, para no ser duro con ustedes cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para edificación. Tú estás en una posición de liderazgo, mamá, papá. Dios te ha llamado a construir, no a destruir. Ten cuidado con eso. Primera de Pedro 5:3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplos de la grey. Como te decía hace rato, tus hijos no van a hacer lo que tú digas, tus hijos van a hacer lo que tú hagas. Entonces Dios te llama a que cuides, tengas cuidado con lo que haces y con lo que dices. En algún momento con mi esposa se nos salió una mala palabra. Emanuel tenía, yo creo, nuestro hijo tenía como 3 años. No les voy a decir la palabra, no se preocupen, si no ya no me van a invitar a predicar. Pero dijimos ¡tas! Y nuestro niño de 3 años, muy inocente, en una situación igual, y sale nuestro hijo, ¡zas!, suelta la palabra. Y mi esposa y yo nos volteamos a ver así de, ¿qué hicimos? Por eso te decía, hay que ser ejemplos de las personas que te rodean, porque la gente va a aprender, las personas que están bajo tu cuidado, de lo que tú hagas, no de lo que digas. Segundo punto, la pasividad. La primera, ¿cuál fue? No ser, ¿qué? Autoritarios. Segundos, no ser pasivos como líderes. Y este punto va para los hombres, para los maridos, para los esposos. Y dice así: Primero de Reyes 21, del 1 al 7. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab. Acab era un pésimo rey. Lo puedes leer tú.
Y dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te lo pagaré en cash. Verso 3, y Nabot respondió al rey Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Y vino Acab a su casa triste. Se regresó el rey Acab con la cola entre las patas a su castillo, y dice, triste y enojado por la palabra que Nabot le había dicho, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro, se puso boca abajo, y dice que no comió, se puso triste. Verso 5, aquí viene la esposita, la reina Jezabel, y dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Ahora vamos a traducir esta historia al español de ahorita. Imagínate que Acab está acostado en la cama chillando, llorando, con los ojos llorosos, hinchados, porque tal persona no le quiso vender la viña. Y entonces llega Jezabel y le dice, bueno, tú, con voz de mujer, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí, rata de dos patas? Párate, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás de llorón? Esa fue la actitud de Jezabel. Nada más que aquí está escrito con cuidado. Una mujer vino a regañar al rey. El rey de Israel trabajaba para Jezabel. ¿Qué estaba pasando aquí? Le dice a su mujer, ¿eres tú ahora rey? El verso 7, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, flojo, y come y alegre. Bueno, el flojo le agregué yo. Levántate y come. Dice la mujer, yo te daré la viña. En pocas palabras, a ver, quítate, inútil, lo voy a hacer yo. Es lo que está diciendo. Lo que tú no, a ver, quítate. ¿Alguna vez te ha pasado con tus allegados que los pones a hacer algo y como que no les salen bien las cosas? Trapear, barrer, X cosa, y como que te entra la desesperación y dices, a ver, quítate, lo voy a hacer yo. Esto es lo que estaba pasando con esta mujer. Hombre, si no tomas tu liderazgo en tu casa, te van a despreciar, te van a ver para abajo, te van a ver chiquito, te van a despreciar, es la palabra. Por eso te decía que este punto es para los hombres. Ahora, no significa que no vas a tomar el consejo de tu esposa, porque Dios te entregó a la esposa como un radar, que esa persona te está avisando de los peligros. Pero si tú eres soberbio y no escuchas el consejo, ¿qué va a pasar? Te vas a estampar. Por eso eres un líder, pero un líder a la manera de Dios, un líder en amor. Es muy fácil ser soberbio, es muy fácil levantarse el cuello y decir, pues yo aquí mis chicharrones truenan. ¿Y cómo te das cuenta que un matrimonio, que una esposa es feliz? ¿Cómo te das cuenta que la esposa está contenta? Vele la cara a la esposa. Sonríe, no sonríe, sin que le preguntes nada, sin que le digas, ¿cómo estás? Vele sus facciones. Si está con el ceño fruncido, con cara de limón chupado, algo anda mal en tu casita. Aguas. Siguiente punto, la inmoralidad. Vamos rápido con este. Estaba leyendo unas estadísticas de cómo está la pornografía en México en el 2021, que es un año que acaba de cerrar. No les voy a decir la fuente de la página porque no importa. Lo interesante es que la pornografía en México durante pandemia ha ido en aumento. México subió 4 lugares más que ven más pornografía. Segunda de Samuel 11, 1 y 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra,
que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Cuando había una guerra, el primero que iba adelante, ¿quién era? El rey. El rey no se quedaba en la casa, iba a decir una mala expresión, flojeando. El rey era el primero que estaba al frente de la batalla para ir a pelear con su pueblo. Si tú te duermes, si estás de ocioso, ¿ocioso en qué sentido? En tus pensamientos. Si tu mente no está ocupada en algo productivo, si tu mente no está ocupada analizando un versículo, leyendo la Biblia, Señor, ayúdame. Si tu mente no está en las cosas de Dios, déjame decirte que te vas a dormir. Y cuando te duermes, te va a pasar algo curioso. ¿Qué le pasó a David? Por quedarse de flojo en su castillo, dice que desde su balcón, desde el techo, desde donde podía ver toda la ciudad, vio una mujer bañándose, que no era su esposa. Y eso, por estar de ocioso en los pensamientos, lo llevó a verla, codiciarla, matar al marido, casarse con ella, y la regó. ¿Por qué? Por tener una mente ociosa, una mente no ocupada en algo productivo. Si tú estás en tu casa frente a una computadora, esto va para los jóvenes. Jóvenes, no estén de ociosos. Y hablo de chamacos de 10 o de 8 a 20 que andan que requieren hielo, allá donde saben. Si estás de ocioso, el diablo te va a hacer caer. Si no ocupas tu tiempo sabiamente, vas a caer. Santiago 1, 13 y 16. Vamos de tiempo, ahí vamos. Santiago 1, 13 al 16. Dice, cuando tú y yo somos tentados, no digamos que somos tentados de parte de Dios. No es que Dios venga y te quiera poner una trampa o te quiera meter el pie para que de tal manera tú peques. Dios no te pone a prueba. Dice, sino que el verso 14, sino que cada uno es tentado, tú y yo somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son nuestras pasiones, son nuestros deseos de la carne descontroladas. Nuestras mismas pasiones son aquellas que nos quieren llevar al precipicio. Por eso te decía, si tienes una mente ociosa, no tiene nada que hacer, pues te vas de boca. Verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, a la muerte. Es un caminito. Primero el pecado lo piensas, acá lo estás procesando en la mente. Voy a hacer esto y después así y me voy a cubrir. Lo piensas. 2, lo llevas a cabo. Ya lo maquinaste. Ya dijiste, voy a transarme esta lana que no es mía, pero que es bendición de Dios, y ya lo pensaste. Paso 2, lo llevas a cabo. Paso número 3, vienen las consecuencias a tu vida espiritual. Dice que da a luz la muerte. Una muerte que espiritual. Sabes que le fallaste al Señor, sabes que hiciste algo que no tenías que hacer y ahora te cuesta trabajo hablar con Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia te acusa. Pero si acabas de robarte 50,000 pesos ayer de la empresa y hoy estás levantando tus manos delante del Señor el domingo, hay una acusación que viene de parte del diablo. Por eso, no tengamos una mente ociosa. Dice la palabra, no demos lugar al diablo. A veces llega el diablo a tocar la puerta de la casa, en este caso de tu mente. Le abres la puerta y le dices, pásale, bienvenido, te sirvo una agüita, te sirvo un cafecito, ¿qué necesitas? Y te pones a cotorrear. Le estás dando lugar al diablo en tu mente. ¿Qué pasó cuando Eva se puso a platicar con la serpiente? ¿Qué onda? ¿Dónde estaba Adán? ¿Qué estaba haciendo Adán? Todo menos cuidando lo más importante. Y no era el huerto, era su esposa. Último punto,
La distracción. Cuarto y último. ¿Me apoyan con la alabanza, por favor? La distracción. Un hombre que se distrajo, un hombre consagrado, un hombre que fue respaldado por Dios, se distrajo. Y ese fue Salomón, un hombre que Dios le entregó lo que él quiso, porque él pidió correctamente: Señor, dame sabiduría para poder gobernar a este tu pueblo. No pidió dinero, no pidió riquezas, no pidió poder. Dame sabiduría. Este hombre tuvo al menos 1000 esposas y concubinas. A veces no podemos los hombres con una. Yo no sé cómo le hacía con 1000. Pero este hombre se distrajo. Él empezó a permitir cosas en la casa del Señor, en el pueblo del Señor. Incluso él mismo permitía que las esposas de él hicieran ofrenda a dioses paganos. ¿Qué pasó con Salomón? Un hombre consagrado, escogido por Dios, se distrajo, perdió de vista lo más importante, que es su relación con Dios. Cuando tú pierdes de vista lo primero, que es tu relación con Dios, te duermes, te distraes. Y cuando vienen las situaciones adversas a tu vida, te agarran dormido, no sabes qué hacer. Corramos en ese momento a la gracia. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ponte de pie, por favor. Es momento de que no te distraigas, iglesia. Es momento de que cuando salgas por esta puerta, tú sepas que no te debes dormir. Que dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscándote devorar, a ti, a tu familia. Él no duerme, él no descansa, él está siempre rondándonos. Él quiere, primero que nada, robarte tu amistad con Dios. Dice que él vino para, Juan 10:10, matar, robar y destruir. Pero Jesús también da la respuesta: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Así que si en esta mañana tú has sentido que tu liderazgo como que le ha faltado un poquito, o has entregado el liderazgo a alguien más, es momento que hoy le digas: Señor, esa responsabilidad que me has entregado a mí, yo la quiero de vuelta y voy a ser responsable. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu amada iglesia, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, a ser líderes en amor, líderes en misericordia, Señor, líderes conforme a tu voluntad, Señor. No como el mundo, no como allá afuera nos quiere enseñar, que tenemos que imponernos con un mal carácter, sino, Señor, que primero transformes lo que nosotros somos, nuestra forma de hablar, de pensar, de dirigirnos, Señor. Y, Señor, si hemos faltado, si hemos fallado a la autoridad, Señor, que tú nos has puesto encima de nosotros, te queremos pedir perdón, Señor. Hoy es momento de ponernos a cuenta con la autoridad que Dios te ha puesto. Si vienes con una persona con la cual tú reconozcas que es tu autoridad, te pido que te muevas de tu lugar, que busques a esa persona, la abraces y le digas: Señor, perdóname si no he honrado, porque la honra es la puerta
a la restauración. La honra, cuando tú empiezas a honrar, se empieza a restaurar la amistad, el amor. Abraza a esa persona, tómala de la mano con respeto. Si tú no tienes a una autoridad en este momento, busca a un pastor, a un líder. No te quedes solito. No te quedes solito. Busca a un pastor, una pastora con quien tú te identifiques. Y es momento de decir: Señor, perdóname. Yo te quiero honrar. Yo quiero estar bajo autoridad, porque la autoridad que tú me has dado es porque yo he estado bajo tu cuidado, Señor. La autoridad que Dios ha puesto encima de nosotros es para que nos cuide, es para que nos guíe, es para que nos bendiga, para que cualquier cosa, ahí está el pendiente de nosotros. Y si tú tienes un problema, no te quedes callado, no te quedes para ti solo la situación en la cual estás viviendo. Busca a una persona, a un pastor, a un líder, a alguien que sepas que te va a dar un consejo que no te va a gustar, que te va a incomodar, pero que sepas que ese consejo será de bendición para tu vida. Padre, en esta tarde yo bendigo a tu iglesia, Señor. Declaro que el aceite de la unción, Señor, está sobre cada familia, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada joven en este lugar. Padre, que saliendo de este lugar, mi Dios, tú los bendigas, Señor, y les des la victoria en cualquier área de sus vidas, Señor, en lo material, en lo familiar, Señor, en lo ministerial, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté abrazando, bendiciendo y dándonos la victoria, Señor, porque fiel es el que prometió, y el Señor lo que promete lo cumple. Y todos decimos amén, amén, amén. Un aplauso al Señor. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Gracias, Señor Jesús.